Hace mucho tiempo, aproximadamente entre los años 1325 y 1521, se desarrolló la civilización azteca, también conocida como cultura mexica. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, ocupado por el recinto sagrado, un conjunto de 78 edificios religiosos presididos por el Templo Mayor, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicados en los actuales Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. El tributo, la agricultura y el binomio artesanía-comercio constituían los tres pilares de la economía de la cultura azteca. Su ubicación dentro de un lago hizo que tuviera variedad de productos para el consumo de su población, así como para el comercio. Peces, carnes de variedades de aves y diversos granos eran posibles obtener y cosechar casi en cualquier época del año. Sus cultivos principales eran el maíz, tabaco, chile, frijol y tomate. En el mercado o tianguis de Tlatelolco, el intercambio de productos se hacía a base de trueque, es decir, que intercambiaban algún objeto por otro de igual o menor valor, o lo más frecuente, con moneda. El sistema monetario mexica se diferenciaba bastante del occidental, pues los valores de cambio más frecuentes eran las semillas de cacao y las mantas, cuyo valor dependían de su tamaño y calidad. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases: nobles, plebeyos y esclavos. Los nobles eran el emperador, la familia real, los sacerdotes, guerreros, hijos de los nobles, los jefes del calpulli o los que habían ganado el derecho a hacerlo. A los plebeyos se les otorgaba un terreno para construir su casa. Entre ellos tenemos a los artesanos, agricultores y servidores públicos. Los esclavos eran utilizados para diferentes trabajos y sacrificios religiosos. La civilización mexica fue una sociedad cuya cultura estaba regida principalmente por su religión. Sus creencias eran tan fuertes que se plasmaba a través de su arte, su simbolismo e incluso su gastronomía. Su religión era politeísta, le rendía culto a más de una divinidad. Algunas de las deidades más importantes para los mexicas estaban asociadas con los ciclos solares o con la agricultura. Sus ofrendas variaban de acuerdo con la deidad a la que se le ofrecía. En la mayor parte de los casos se realizaban sacrificios humanos o que incluyeran sangre. En la cultura mexica existía la creencia de que el sol moría después de algunos años, y para permitir su renacimiento, los dioses realizaban sacrificios y perdían energía durante su lucha, por lo que los sacrificios de los creyentes incluían sangre para que los dioses pudieran tomarla y así recuperar la energía perdida. La mayoría de los sacrificios debían de ser voluntarios y en otros casos se sacrificaban a los prisioneros. La astronomía también era parte de la religión. Tenían observatorios para estudiar al Sol, a la Luna y a los planetas, y con base a eso predecían eclipses y otros fenómenos meteorológicos. El calendario azteca, o también llamado Piedra del Sol, es un claro ejemplo de sus observaciones y estudios. El dios más importante para los mexicas era Huitzilopochtli, dios de la guerra, de la sabiduría y del poder. Se identificaba con la figura de la serpiente. Tlaloc era el dios de la lluvia. Los campesinos le realizaban ofrendas especiales en tiempos de sequía. Tezcatlipoca, espejo humeante, este dios era asociado con la fortuna y el destino. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, héroe fundador y civilizador. Dios, príncipe, artista y artesano para los mexicas. Mictlantecutli era el dios de las tinieblas y de la muerte. Tonatiuh era el dios del sol y se consideraba el líder del cielo. La arquitectura era muy llamativa e imponente, principalmente por el tamaño de sus construcciones, que solían ser monumentales. Se considera que esta era realizado para demostrar su poder frente a otros pueblos o civilizaciones. Había gran presencia de figuras geométricas y de líneas. También contaban con un tipo de arquitectura religiosa, representada principalmente por templos gemelos que hacían referencia a la dualidad. Tenochtitlán tenía grandes calzadas, orientadas hacia los 4 puntos cardinales, que dividían a la ciudad en 4 barrios. El templo mayor constituía el centro del universo mexica, el cual representaba 2 cerros. El lado de Huitzilopochtli, el cerro de Coatepec, lugar donde el dios había nacido, y del combate con el enemigo, el sitio de la guerra y del sacrificio, de la muerte. El lado de Tlaloc es el de Tonacatepetl,
el cerro de los mantenimientos, del lugar de la fertilidad y de la vida. El templo mayor también es el sitio por donde se sube a los niveles celestes o se baja al inframundo. El estado mexica tenía un gobierno militarista oligárquico, es decir, una élite dominaba las riquezas del estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaban cada individuo en la pirámide política eran los siguientes. El tlatoani. En este personaje se concentraba la vida religiosa, política y el mando sobre los ejércitos tenochcas. Tlatocán. Eran los encargados de dar consejo en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por miembros de la nobleza que desempeñaban además funciones judiciales y administrativas. El Cihuacóatl daba al tlatoani ayuda en las actividades administrativas como lo eran la recaudación y la justicia. Este actor político tenía una importancia relevante, ya que además de ser el jefe de los sacerdotes, este tomaba de forma temporal el lugar del tlatoani cuando éste se ausentaba al partir hacia el mando de los ejércitos aliados. Historia de la educación azteca. Cada ciudad contaba con calpullis, barrios autónomos entre sí que obedecían a un cacique, el cual era la autoridad y cobraba los tributos. Contaban con edificios habitacionales, administrativos y comunales, en los que se incluye un templo y una escuela. La educación azteca ideal era formar la personalidad del individuo, llenándolo de orgullo e identidad con la nación. Dos principales fundamentos que guiaron la educación en los aztecas desde el hogar hasta la escuela era el autocontrol, por medio de una serie de privaciones a la que se acostumbraba el niño desde pequeño, y el conocimiento de sí mismo, de lo que debía llegar a ser, inculcado a base de repetidas exhortaciones paternas y de los maestros. La segunda etapa correspondía al proceso de educación, implicaba la entrada del niño a los centros educativos. La educación más especializada se llevaba a cabo en el Calmecac, pero el Tepozcali también le brindaba educación a la clase que era lo contrario a la noble. Si se deseaba ser guerrero, se debía de ingresar al Tepozcali o el Calmecac si se deseaba introducirse dentro de las ciencias, aunque la elección dependía de acuerdo a la clase perteneciente. La educación comenzaba prácticamente desde el nacimiento. Los padres y sacerdotes pronunciaban largos discursos y profetizaban en torno a su destino. De acuerdo a la edad del niño, se les iban encomendando diversas tareas, entre las que podían estar acarrear el agua, leña, barrer la casa, reparar redes de pesca, preparar el fuego, etc. La educación comenzaba en la casa, como ya lo repetí, y estaba dividida por sexos. El padre educaba al hijo y la madre instruía a la hija. Las artes y los oficios eran transmitidos de padre a hijos, y cuando estos alcanzaban cierta edad madura debían ser enviados a las escuelas donde fortalecían sus cuerpos y espíritus. Hay que recalcar que dentro de las escuelas solamente se admitían los del sexo masculino. Tepozcali, casa de los jóvenes o de la juventud. En esa acudían los muchachos del pueblo. En estos centros los jóvenes indígenas recibían educación para que posteriormente se desempeñaran en las obras públicas como la construcción de edificios, canales, labranza de la tierra y la guerra. La edad adecuada para entrar a ese tipo de escuelas eran a los 15 años. Entre las características de la escuela, se debía de vivir dentro de las instalaciones con la finalidad de que recibieran disciplina y que se aprovechara su fuerza de trabajo para el cultivo y numerosas obras públicas que requería una ciudad en constante expansión. Las labores iniciaban desde la madrugada, se sometían a un baño con agua fría seguido de una comida frugal y muy controlada. Realizaban numerosos encargos entre los que se encontraba el cultivo a la tierra de las escuelas. Recibían escasa educación de cultura, ya que toda la educación giraba en torno a su formación y preparación para la guerra. Se buscaba la resistencia al dolor mediante prácticas de autosacrificio. Esta era como una ofrenda a los dioses. Muy importante era el uso del arma como el atlat, disparador de dardos, el arco y la flecha, y el macuahuit, una espada de madera con filo de obsidiana. Entre las demás obligaciones, debían de ayudar a los templos, acarreando materiales necesarios y brindando su fuerza de trabajo. Como se explicó antes, se buscaba mucho su fuerza física, hacerlos inmunes al dolor por medio de prácticas de autosacrificio. Los alumnos ociosos o incorrectos eran castigados severamente. Si algún alumno sobresalía en sus labores, podía aspirar a un futuro ascender a la escala social y recibir premios y honores. A la edad de los 18 a 20 años se enlistaban para la guerra y ahí ganaban experiencia, apoyaban a los guerreros de élite y servían como escuderos.
El único lugar donde podían reunirse con el sexo opuesto era en la casa de canto, y a los 22 años podían unirse en matrimonio y ejercer la autoridad de padre, de familia y continuar con las obligaciones que le imponía la sociedad. Los barrios o calpulis más importantes en la ciudad de México Tenochtitlan contaban con un Calmecac. Según algunas fuentes documentales, en la ciudad existían al menos 6 de estos centros educativos. En el Calmecac, la educación se dedicaba a la formación de la élite religiosa y de líderes políticos y militares. Se difundían las doctrinas y conocimientos religiosos de más alto nivel. Entre los conocimientos que se impartían en el Calmecac se encontraban: 1. La interpretación de los manuscritos o códices, que eran libros con información histórica, genealógica, religiosa y administrativa. 2. Los elementos relativos al cómputo calendárico, que era regido a través del Tonalpohualli, calendario divinatorio, y del Xiuhua-Pohualli, calendario agrícola religioso. 3. La historia, que estaba ligada íntimamente con las concepciones acerca de la creación del mundo, cosmogonía, con la composición del universo, cosmología y el sentido que los dioses le habían dado a la misión del hombre en la tierra. 4. El adiestramiento en las artes, como la pintura de libros y el trabajo plumario. 5. La botánica y herbolaria, que era el conocimiento de especies vegetales para ser utilizadas con fines curativos. 6. La astronomía, que era el estudio de la posición y movimiento de los cuerpos celestes con una fuerte connotación religiosa. Aunado a los conocimientos anteriores, los jóvenes también recibían instrucción sobre sus deberes como miembros de la comunidad en aspectos como la administración de gobierno y justicia, el canto, la danza, la agricultura, la arquitectura y la caza. Los sacerdotes del Calmecac, o al menos una parte, podían ascender en la jerarquía militar, ya que también participaban en la guerra. En el interior del Calmecac existían 4 niveles de formación para los jóvenes. Los recién ingresados eran sacerdotillos, que se ocupaban de la limpieza y mantenimiento de los templos. Ascendían después a jóvenes sacerdotes y posteriormente a dadores de fuego. De entre estos últimos se escogían a 2 sacerdotes supremos, serpientes emplumadas, que eran los máximos líderes religiosos, representantes de Tlaloc, dios de la lluvia, y de Huitzilopochtli, deidad solar y guerrera. Las niñas en casa aprendían todo para dirigir la casa: tareas domésticas, tejer, moler el maíz, etc. A los 15 años ingresaban a la escuela para aprender más técnicas de tejido y decoración. En lo que respecta de la educación de la mujer fuera de su casa, pues ésta se impartía por una sacerdotisa, Cihuatlamascasque, que les enseñaba las artes domésticas y la religión. Existía un código de conducta muy rígido y su violación era severamente castigada. Casi todas las niñas dejaban la escuela para casarse, aunque algunas continuaban en escuelas especiales que las preparaban para sacerdotisas, Cihuatlamascasque. El origen de esta institución parece que se dio en el reinado de Itzcuatzin, cuarto Tlatecuhtli de Tenochtitlan. Él instituyó la construcción de amplias viviendas para la guarda y custodia de las doncellas que, consagradas al servicio y culto de sus dioses, habían de ser como religiosas enclaustradas. La distribución territorial de los Cihuacalmecac estaba frontero al Calmecac de los jóvenes, separando ambas instituciones un patio. El número de muchachas que se albergaba en estos recintos no se conoce, pero tenemos la idea de que podría ser mayor a 50 muchachitas. El proceso de selección era complejo. Comenzaba cuando a los 20 o 40 días de nacidas, las niñas eran ofrecidas por sus madres al servicio del templo más importante de la ciudad, según la deidad a la que iban a dedicarse. Se la presentaban al Cuacuili, llevando como ofrendas escobas para barrer, incensario y el copal blanco. Una vez ofrecida a la niña, volvía a casa y no era hasta después de unos años cuando ingresaba al Cihuacalmecac. El ingreso se hacía cuando la niña tenía 18 años. La llevaban al templo acompañada de sus parientes en un ambiente festivo y, llegados al templo de la deidad correspondiente, la recibía el Cuacuili y la Ichupochutiachu Cau, que quiere decir la principal de las doncellas.
En la ofrenda se incluía perfume, copal y codornices degolladas. Posteriormente, pasaban al interior del recinto de los Calmecac, donde el sacerdote pronunciaba unas palabras de recibimiento, para luego pasar a cortarle el cabello, ya que con este tipo de corte las muchachas se denominaban cuacuacuitli. Se le colocaba un collar denominado yacualli, de hilo o cuerda, que llevaría como señal de pertenecer al grado de iniciación, en el que podían vivir aún con sus padres y frecuentar el Cihuacalmecac, hasta pasar al siguiente grado. Las Cihuatlamacasque podían pertenecer a otros barrios, pero según Durán y algunos cronistas apuntan a que de 6 barrios en concreto elegían a estas. De cada calpulli se elegirían a un número determinado de muchachas para primero atender los templos de cada barrio y segundo atender el servicio de los templos más importantes del recinto sagrado de Tenochtitlan. El régimen de permanencia sería continuo hasta el momento de salir para casarse. El día de salida era concertado por los Tonalpouque, que consultaban en el Tonalamatl los signos favorables al día y qué destino seguirían las muchachas salientes. El tiempo de permanencia total oscilaba entre 1 o 2 años, pero otros cronistas dicen que hasta la edad de casarse, incluso todavía la vida de las mujeres podían quedarse en el Cihuacalmecac. La sacerdotisa denominada Ichpochtiacau era la que recibía a las niñas en una segunda visita al Cihuacalmecac, cuando ingresaban a él definitivamente. Cabe recalcar que para las muchachas macehualti, su paso por el Cihuacalmecac supondría la posibilidad de mejorar en cierta medida su situación social, pudiendo aspirar a un matrimonio mejor por algún hombre de posición más desahogada, o incluso ser elegidas concubina del Tlatoani o del Tlacateacutli. En términos generales, puede afirmarse que la mujer tenía una participación restringida dentro de la vida política, ya que se dedicaba fundamentalmente a las labores domésticas, excepto cuando era designada reina o cacique. La civilización azteca duró hasta que tuvo lugar la conquista de Tenochtitlan por los españoles en 1521. El imperio azteca gobernó desde los inicios del siglo XIV. Se ha establecido que el centro del imperio Tenochtitlan era la ciudad más grande en el Nuevo Mundo a la llegada de Ptolomeo III y sus aproximadamente 600 habitantes. A pesar de la caída mexica, se siguen conservando algunos aspectos de esta gran civilización, como los indígenas arqueológicos, los alimentos, entre muchos otros. La cultura mexica influyó muchísimo en sus redes de comercio, su arte, su arquitectura, su forma de ver el mundo y unificó gran parte del mundo antiguo. Pero, ¿qué más nos quedará por descubrir? Teowina, teowina, nana, tonancy, nana, tonancy, nana.